Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Hombre agrede a una mujer y la policía lo detiene. Oficina de Turismo de Aruba da cifras positivas sobre el turismo en la isla. Aeropuerto de Aruba anuncia nueva ruta de Avianca hacia Medellín. Se desploma un edificio en la República Dominicana dejando varios heridos. Un patrullero salva a una mujer que estaba siendo arrastrada por un arroyo. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía hayan tenido un excelente jueves. Arrancamos como siempre con noticias locales, lo que ocurre en nuestra hermosa isla de Aruba, y empezamos con un lamentable hecho que ocurrió el día de ayer en donde la policía no tuvo que ir una, sino dos veces a auxiliar a una persona que al parecer su pareja la había agredido. Al final, el hombre resultó detenido. Ayer miércoles en horas de la tarde, en el área de Bolivia Strat, una dama al parecer fue agredida por una persona y como consecuencia, durante esta pelea, el hombre al parecer le habría golpeado en su cabeza y la dejó herida. La policía se presentó de inmediato a este sitio y se encontró con la dama herida. El hombre ya había abandonado el lugar. Según lo que indicaron, la dama no estaba deseando la atención por parte de la ambulancia. Sin embargo, los oficiales empezaron a mirar la información por parte de la víctima y al parecer todo resultó ser una pelea. Como si fuera poco, ya después de esto las autoridades se fueron. Sin embargo, en horas de la noche, la policía fue informada de que una vez más el agresor habría llegado a Bolivia Strat porque empezaría una vez más a maltratar a esta señora. Sin embargo, el hombre se presentó, la maltrató dejándola herida. Las autoridades lograron detener a este hombre. Ahora falta solamente que la víctima, en este caso la señora, entregue la denuncia oficial para que puedan seguir con todo el correspondiente proceso. Sin embargo, según las autoridades, pues esta persona también estaba intentando defender al sujeto que supuestamente la habría maltratado. Entre tanto, otro accidente también se desarrolló en las vías de la isla. En esta oportunidad, al parecer un turista que había alquilado un vehículo, un jeep, allí se fue en contra de una rotonda, estrellándose y el vehículo quedó como pérdida total. Afortunadamente, este hombre no tuvo heridas de gravedad. Ayer miércoles en el Green Corridor, un turista al parecer perdió el control de este jeep, se fue en contra de la muralla de la rotonda. El vehículo se volteó, pero la parte delantera quedó totalmente destruida. El turista salió ileso del impacto a pesar de que este jeep quedó casi como pérdida total. Casi no restaba nada. La policía de inmediato se presentó y cerró la parte de la rotonda para que los vehículos que estaban pasando a esa hora no obstaculizaran el trabajo por parte de las autoridades. Al final, el Road Service se presentó, notificó también a la grúa del seguro y de esta manera retiraron a este jeep. Y de esta manera también notificaron a las autoridades concernientes, pero también al lugar en donde se rentan los vehículos. El día de ayer, la Oficina de Turismo de Aruba tuvo un encuentro con la prensa en donde estuvieron recopilando cómo fueron las cifras del año 2022, la recuperación de la parte económica con referencia al turismo, pero también las miras que se tienen y las predicciones para este año 2023 frente al turismo. Tuvimos la oportunidad de hablar con la señora Ronela Cruz, la CEO de la Oficina de Turismo. Bueno, en verdad, hoy tuvimos el placer de reunirnos con la prensa local de Aruba, que es tan importante también para lo que esta tarea de ATA. Queremos estar más cerca de la comunidad e informarle a todos de lo que son los avances y desarrollos en el sector turístico y pudimos compartir los éxitos de 2022 y cómo Aruba ha sido uno de los destinos dentro de la región caribeña que más rápido recuperó después de la pandemia. Pues nos da mucho orgullo de poder informarle a la comunidad eso y también agradecer a todos. Pero hoy fue mucho también el enfoque en qué va a pasar en 2023. Y allí en verdad tenemos planificados un año que según proyecciones podemos ver una continuación de un incremento de diferentes de los factores importantes.
El volumen y lo cual atraemos en términos de cantidad de visitantes continúa siendo importante, pero más importante es lo cual genera la economía de Aruba, el beneficio de ese flujo de visitantes que gastan, cómo gastan su plata cuando están acá. Todo eso para nosotros es aún más importante. Y dentro del afán de lo cual podemos hacer, eso tiene que ir también a la mano con el enfoque de un desarrollo sostenible. ¿Y qué significa eso? Eso significa que hay que tener un balance entre la calidad de la experiencia que ofrecemos a los visitantes, protección de nuestra naturaleza y medio ambiente, que es tan importante para nosotros, pero también para los visitantes, también la contribución económica por medio de turismo, y por último, todo esto tiene que conducir y hacer una realidad que todos que vivimos acá sintamos también ese impacto positivo en nuestra vida de lo que significa el producto económico, el producto principal de Aruba, que es el turismo. Pues la calidad de vida de cada uno de nosotros es también el cuarto punto de este modelo, que para nosotros es el modelo que, si todo está en balance, entonces estamos en un camino correcto de desarrollar nuestro turismo de una manera sostenible. Y esta es una excelente noticia, pues el aeropuerto de Aruba se enorgullece en anunciar que la aerolínea Avianca amplía sus rutas y ahora tendremos vuelo directo también para Medellín y desde Medellín. El aeropuerto de Aruba está muy orgulloso de poder anunciar vuelos adicionales desde y hacia Aruba. Después de muchas negociaciones, deliberaciones y preparativos, Aruba logró convencer a Avianca para ampliar sus frecuencias para nuestra isla. En este caso, la aerolínea aseguró 4 vuelos semanales desde Medellín para Aruba durante la temporada que se conoce como temporada Summer, para los meses de junio, julio y agosto. Se tratan de vuelos nuevos con el número AB0113 que comenzarán el día 13 de junio del 2023. Como ya se ha programado, este vuelo saldrá los días martes, jueves, sábado y domingo desde las 10:30 de la mañana desde Medellín, llegando a Oranjestad a la 1:20 de la tarde. Acá en Aruba los pasajeros de Colombia se bajan y allí las mismas personas de Aruba subirán a bordo para este vuelo que volverá a Colombia a las 2:30 de la tarde y llegará a Medellín a las 3:30 de la tarde. Para esto Avianca utilizará aviones de la marca Airbus modelo A320 que cargarán no menos con 150 pasajeros. La parte también de Business Class tiene cerca de 12 sillas y las sillas normales serán de 138. Cabe resaltar también que esta ruta desde Medellín para Aruba se encuentra ya en operaciones hace algún tiempo. Actualmente la única aerolínea que estará sirviendo al mercado es Wingo, sin embargo volaba 4 veces por semana para y desde Medellín. Sin embargo, ahora también se une una vez más esta aerolínea Avianca y podría también estar con Wingo operando desde Medellín para Aruba. Empezamos nuestra ronda internacional con un hecho lamentable que ocurrió el día de ayer en la República Dominicana, al momento en que se desplomó un edificio de 4 pisos dejando a varias personas en el interior. Según lo que indicaron, cerca de 14 personas resultaron heridas y hasta donde sabemos 2 personas perdieron la vida. Te muestro aquí en pantalla de todos los televidentes el lugar donde operaba la tienda de muebles. En sus pantallas están viendo ustedes parte de los socorristas que están tratando de sacar por lo menos a las 2 personas que ha informado la tienda, los dueños, de que están bajo los escombros. Según han explicado en un comunicado, pues estas 2 personas se encuentran bien y ya han tenido comunicación con ellos y están a la espera de que los organismos de socorro pues puedan
puedan pues socorrerlos. También hay que decir que luego de que colapsó este edificio, 3 personas pues fueron llevados al hospital Morillo King de aquí de esta ciudad de La Vega. Allí el relacionador público de ese centro de salud, Eduardo Concepción, nos informó que uno de ellos fue pedido de alta petición por sus familiares y 2 de ellos se encuentran recibiendo asistencia y serán trasladados al hospital traumatológico de aquí también de esta ciudad de La Vega, el Juan Bosch. Pueden ver ustedes los cuerpos de bomberos, los camiones haciendo las labores de rescate, y hace unos minutos que la tienda pues ha emitido un comunicado lamentando lo sucedido, informando que esta construcción tenía alrededor de 30 años, fue adquirido por ellos en el 2018 y estaban realizando trabajos de cristalería en exteriores en el primer nivel y que desconocen las causas del colapso del mismo. Lo cierto es que pueden ver ustedes la cantidad de personas, tanto que están obviamente viendo, tratando de darle apoyo a las personas de las que están ahí adentro y también a los socorristas que se están uniendo a estas labores de rescate. Nos vamos ahora a todo lo que ha ocurrido en Colombia frente al clima, y es que son ya cerca de 40 viviendas las cuales se han visto afectadas por los fuertes arroyos que se han registrado por la cantidad de lluvias. Según las autoridades del IDEAM, se pronostica que podrían registrarse más lluvias y no solamente desplazando a muchísimas personas, pero también, según lo que han indicado, esto podría afectar a muchas familias. Aferrado a su mascota, así permanece Javier Toro, quien en medio del fuerte aguacero que cayó en Itagüí lo perdió casi todo. Para él, lo más importante es que Lunar, su perrita, está a salvo. Se me dañó la herramienta, de las ollas. Lo único que me quedó bueno fue el colchón y lo que hay para arriba. De resto, cuestiones de instrumentos musicales, la herramienta, la ropa, vea, con la única ropa que quedé. Entonces, otra vez vamos para adelante. Afortunadamente a la perrita no le pasó nada, que eso sí me hubiera dolido mucho. La emergencia no los dejó dormir. El torrencial aguacero golpeó con fuerza a los habitantes del barrio Villalía, en donde nuevamente se desbordó la quebrada La María, lo que generó inundaciones en las casas y negocios. Una de las viviendas más afectadas fue la de Laura, a quien por segunda vez el agua la dejó sin casi nada. Se nos entró el agua, el lodo, volvimos nuevamente a perder siempre enseres, pues gracias a Dios vidas no, pero sí, pues no, una cosa de locos anoche. Como este barrio, otros 14 puntos de Itagüí sufrieron estragos similares. Varios de ellos se inundaron y otros tuvieron deslizamientos de tierra. Afortunadamente no tenemos ningún lesionado ni ningún muerto que tengamos que reportar, entonces las vidas humanas se preservaron y venimos haciendo labores de limpieza y movimientos de tierra en el momento y estamos haciendo las evaluaciones pertinentes. En el municipio de Nariño, oriente de Antioquia, también hubo graves afectaciones por las lluvias. 42 deslizamientos de tierra mantienen incomunicados a los habitantes de 20 veredas. Nos vamos ahora a Ecuador, específicamente a Quito, en donde delincuentes colocaron explosivos a un cajero automático, a un ATM, y allí lo explotaron para poderlo robar. Según lo que indicaron algunos vecinos que lograron grabar la escena, así fue el modus operandi que tuvieron estos ladrones. Con una suelda autógena cortan la puerta enrollable, ingresan a la farmacia y hacen estallar el cajero automático. Los vecinos escucharon el estruendo a las 4 de la madrugada de este miércoles. Somos alertados por moradores del sector al chat comunitario de nuestro circuito La Hospitalaria, como 4 o 5 individuos encapuchados, armados, los cuales al ver la presencia policial que se acercaba se dan a la fuga. En las imágenes se observa cómo retiran el tanque utilizado para activar la suelda. Se alejan rápidamente del lugar en 2 vehículos. Según la policía, los delincuentes no lograron llevarse el dinero del cajero. Según los moradores, indicaban que se encontraban con armas de fuego largas. Ocurrió en el acceso principal de la Armenia, en el Valle de los Chillos, en el centro oriente de Quito. Un sector residencial, de conjuntos habitacionales, de instituciones educativas, donde la gente quiere vivir tranquila. La explosión, ¿qué sería? No sé, era fuertísimo.
La gente empezó a bajar a ver qué sucedía, era el ruido primero. Eso es lo que se escucha y bueno, pues ahora que hay inseguridad por todas partes, me parece que acá también está volviéndose insegura. Los sujetos huyeron y en su fuga arrojaron miguelitos, unos objetos con clavos que sirven para dañar las llantas de quienes quieran seguirlos. Los habitantes están con miedo, saben que en cualquier momento algo puede ocurrir. Ahora nos vamos a Bogotá, específicamente hablando de las lluvias que se siguen registrando en diferentes ciudades, específicamente, por ejemplo, en Bogotá, en donde allí un patrullero logró estar en el momento indicado y ayudó a salvar a una dama que estaba siendo arrastrada por uno de los arroyos. Los héroes sí existen. Ayer y en medio de las lluvias en la localidad de San Cristóbal, una pareja de motociclistas cayó en una vía del barrio San Blas. El agua se llevó por delante lo que encontró. Mientras al motociclista lo alcanzó a sujetar un habitante del sector, la mujer de 26 años que lo acompañaba fue arrastrada por el caudal. Varias personas intentaron auxiliarla, pero nadie lo logró. Ahora observen a este patrullero que sin dudarlo corrió en medio del agua para alcanzar a la motociclista. Se la llevó, la china y la llevó. Este es mi primer rescate acuático, señor. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba realizando actividades de control en los supermercados de mediana superficie. Se escucharon voces de auxilio de la comunidad. Al percatarme, pues, una ciudadana estaba siendo arrollada debido a las fuertes lluvias en la vía pública. Pues en principio de mi misionalidad y de salvaguardar la integridad, pues no pensé en mí, sino pensé en ella y en su familia. Y el patrullero, con el deber cumplido, terminó su jornada con las felicitaciones de sus superiores. No, están contentos y es un honor ser policía. Eso está muy bien, pero también el permiso tiene que pedirlo, ¿no? Luego hablaremos de eso, Néstor. Sí, señor. Felicitar a nuestro funcionario, a nuestro patrullero por esa magnífica labor. De verdad que exponer su vida por la de un ciudadano es lo más gratificante para nosotros como servidores públicos. Y de verdad que muy merecido ese agradecimiento que le dio esa ciudadana a nuestro uniformado, nos hace sentir orgullosos de ser policías. Hoy espera que su esposa y su mamá lo vean por televisión desde Cúcuta, para que así se den cuenta que ama lo que hace, que lo está haciendo de la mejor manera y que se deben sentir orgullosas del buen policía que tienen en Bogotá. Nos vamos ahora a la situación fronteriza entre los Estados Unidos y México, en donde continúan llegando una cantidad de migrantes y muchos de ellos ya tienen la cita programada para poder pedir cualquier tipo de asilo o también para poder pedir su legalidad en los Estados Unidos. Ellos sienten cierto miedo porque dicen que muchas personas siguen llegando y piensan que esto de pronto podría afectarlos. El informe es de La Voz de América. La cita me tocó el día 18, la tengo en Hidalgo, en Reynosa. Con el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de la nueva función de programar citas a través de la aplicación móvil CBP One para un procesamiento fronterizo seguro, ordenado y humano, también ha llegado la preocupación y el temor entre los migrantes que han logrado agendar una cita. ¿Cómo será el proceso a partir de ahora? ¿Qué pasará el 18? ¿Qué te piden? ¿Qué te exigen? Y si realmente uno tiene la posibilidad de entrar y que no. Dixmar tiene su cita programada para el 29 de enero en el Puente de Laredo, Texas. Así como yo, hay muchas personas que le tocó la cita hacia otros puentes que quedan mucho lejos de acá. Esto está San Isidro, Nuevo Laredo, Piedras Negras y Juárez. La complicación ahora es dirigirnos a Juárez, que es donde nos tocó la cita, que nosotros en nuestra condición no tenemos obviamente el pasaje y es para el día 19. Según el Departamento de Seguridad Nacional, las citas a través de la aplicación móvil CBP One están destinadas para migrantes que puedan demostrar que atraviesan situaciones humanitarias excepcionales. Aclaran que no se trata de una solicitud de asilo y que la cita no garantiza el ingreso al país. Con este proceso, la administración del presidente Biden busca ampliar las vías de inmigración legal, reducir los
los cruces irregulares y aumentar la seguridad en la frontera. Pero los miles de migrantes venezolanos en Matamoros ahora tienen el desafío de trasladarse a diferentes puertos de entrada a lo largo de la frontera, lo cual dicen implica estar expuestos a los peligros, robos y secuestros en México e inclusive sufrir abusos de algunos agentes de inmigración en ese país. Sí, los amenazan, le dicen que tienen que pagar dinero para dejarlo seguir y entonces si no tienen, se lo llevan. Entonces pierden el chance de entrar, pues. E incluso las autoridades acá en México me agarraron ese permiso hace rato y me lo rompieron. Mientras tanto, Joandra con sus hijas tiene fe y esperanza en el proceso. Vamos por el sueño americano, una mejor vida por nuestros hijos, un mejor futuro que es lo que buscamos todos. Y esta es una noticia que el día de hoy se dio a conocer, pues la primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció que el próximo 7 de febrero ya dejará el puesto como primer ministro. Según las declaraciones, ella siente que ya hay espacio para darle a nuevas personas esta posición. La primer ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunció hoy jueves que dejará su cargo antes del 7 de febrero. Anunció hoy que no buscaré la reelección y que mi mandato como primer ministro concluirá a más tardar el 7 de febrero, según dijo la primer ministro en la reunión anual del Partido Laborista de Nueva Zelanda. Sé lo que requiere este trabajo y sé que ya no tengo suficiente en el tanque para hacerle justicia, según agregó. Estos han sido los 5 años y medio más gratificantes de mi vida, pero también ha tenido sus desafíos. Me voy porque con un rol tan privilegiado viene la responsabilidad, saber cuándo eres la persona adecuada para liderar y también cuándo no. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Fun Miles ya sacó a los ganadores de su gran campaña de Fun Quartets. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, bani por TikTok. Una cubota connection non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. E wegi data da domina, busca tipo para conectar. Más data, cu hybrid, más data, cu postpaid, más data, cu prepaid, más hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿Ah? Visita Wind Creek Casinos e Hunga Sigur, onde a boa saúde é nossa prioridade. Nos clean team sempre tem para limpar e desinfectar slot machine e também juegan de mesa. Nos quer invitar turnos clientes e pueblo de Aruba para pasar visitar Wind Creek Casinos e passar rato agradável de ambiente seguro. Sin olvidar de nos Wind Creek Casino app, onde você pode jogar online completamente grátis e receber prêmio na mané free play para jogar dentro do casino. Visita-nos ao mês e encontrar bom momento ganador. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Esta semana Fun Miles estuvo sacando a los grandes ganadores de su campaña espectacular de Fun Quartets. A continuación tendremos los nombres de los ganadores.
Llegó a su fin la campaña de Phone Quartets de Phone Miles y ellos anunciaron los ganadores. El 16 de enero se llevó a cabo el sorteo de Phone Quartets bajo la supervisión del notario. Esta campaña de fin de año que estaba buscando a los ganadores de cuartet masivos en Aruba. En los últimos meses la comunidad de la isla estuvo recolectando estas tarjetas de cuartet para formar la imagen del juego completo y de esta manera ganar premios fabulosos, entre ellos una Toyota Rush KR de Garage Cordia, 2 pasajes para República Dominicana de Jet Air y 50 galones de pintura para que usted pueda pintar la casa completo gracias a Global Paint. Phone Miles anunció los ganadores de estos grandes premios y entre tanto también fueron llamados para compartir la buena noticia y felicitarlos a cada uno. Phone Miles le agradece a todos los participantes de este gran juego. Pronto tendremos más campañas y juegos interactivos. La persona que ganó el Toyota Rush KR de Garage Cordia es el usuario 360 90 43 31 590. El usuario que ganó los 2 pasajes a República Dominicana es 360 97 96 79 60. Y quien ganó los 50 galones de pintura de Global Paint fue el usuario 360 90 71 63 602. Phone Miles quiere agradecer a todas las personas y los patrocinadores que hicieron parte de esta campaña. Y a esta hora a nuestra emisión llega la sección de las más virales y empezamos con una broma que a mi parecer me parece lo peor que le pueden hacer a una persona, pues a un joven lo encerraron en el baño de una gasolinera que estaba repleta de cucarachas. Vean estas imágenes de esta broma. Un grupo de jóvenes se volvió viral luego de hacerle tremendo chiste a uno de ellos, pues lo encerraron en el baño, al parecer de una gasolinera, y no lo querían dejar salir. Lo que más llamó la atención fue que el joven quedó atrapado en un baño lleno totalmente de insectos, mientras uno de sus amigos sostenía la puerta de tal manera que no pudiese salir. Mientras sus camaradas le gritaban, «Hermano, ¿estás bien?». Después de unos segundos dejaron salir a su amigo del baño infestado de al parecer lo que serían cucarachas, mostrando todo el lugar en donde ninguna pared, incluso el piso, estaba libre de estos animales. Y si hablamos de bromas y retos que se han viralizado en las últimas horas, esta específicamente generó una gran polémica porque le hicieron una broma a una abuelita de que supuestamente ella había fallecido. Pues allí la rodearon todos en la cama, empezaron a llorar y ella no sabía cómo explicarles que efectivamente estaba viva. Sin embargo, esto generó una oleada de críticas en las redes. El influencer colombiano mostró en sus redes una broma pesada que le hizo a su abuelita. Hoy le vamos a hacer la broma más pesada que le he llegado a hacer a mi abuela. Le voy a hacer creer que se fue para el cielo y para esto necesité la ayuda de toda la familia. El video muestra a varios familiares vestidos de negro con velones y una fotografía de la abuela. Todos ingresan al cuarto en donde la mujer estaba durmiendo y comenzaron a llorar. Entre lamentos, lágrimas, la abuelita se despertó sin entender lo que estaba pasando. La abuela dice, ¿qué pasó? Yo estaba dormida, mientras intentaba que la vieran, por lo que allí le tocó a varios familiares. Sin embargo, ellos hacían caso omiso. Al ver el realismo de la situación, la mujer empezó a manifestar que ella estaba allí. Sin embargo, al ver que su familia no la veía, ella empezó a tomarse la cabeza en negación. Después de varios minutos de show, la familia decidió salir del cuarto, mientras la mujer no podía creer lo que estaba pasando. Sin embargo, en un momento todos ingresaron una vez más, la abrazaron y le dijeron que era una broma. Sin embargo, en redes sociales muchas personas criticaron este hecho. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto, la Lotería de Aruba, porque continúa el jackpot creciendo y puede ser usted el próximo millonario. El Mini Mega está en 1.150.000 florines y el Mega Plus subió a 525.000 florines, lo que quiere decir que tenemos un total de 1.675.000 florines en juego. ¿Usted está listo para ser el primer millonario del 2023?
porque mañana viernes 20 de enero el jackpot del Mini Mega está en 1.150.000 florines y con solamente 2 florincitos más tendrá la oportunidad de ganarse 525.000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos quiere decir que tenemos un jackpot total de 1.675.000 florines. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir, estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación acá en su canal en Telearuba. Mañana nos volvemos a ver en una nueva oportunidad.